que quedaron pendientes. Gracias. Dos compañeros. Sí. Gracias, muy buenos días. Buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Hierro Basta, de Grupo Cantón, Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintana Roo de Grupo Cantón. Voy a levantar acá para podamos hablar. Señor presidente, bueno, el día de ayer usted hacía varias reflexiones. Incluso se puede sacar la conclusión de que usted podría ser el presidente más censurado de la historia de México. Hablando de que luego de que el INE y el tribunal pues ya están analizando medidas, ¿no? En este sentido de prohibirle hablar de ciertos tópicos, de ciertos candidatos, bueno, no de candidatos, sino de ciertos personajes. También en este caso, pues incluso se analiza retirar de la circulación su libro Gracias. Y bueno, todo esto ¿a qué viene a colación? Viene a colación precisamente a que pues en la historia de los procesos electorales nunca se había visto a la autoridad electoral, al menos yo tenga memoria, al IFE y ahora al INE, de hacerle un marcaje personal a expresidentes, como en su caso fue Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, quienes estuvieron realmente haciendo proselitismo a favor de sus candidatos. La reflexión que yo le voy a pedir es precisamente sobre esta falta de congruencia por parte del Instituto Nacional Electoral, dentro de sus atribuciones que pueda opinar, del INE y de pues esta embestida mediática que está usted sufriendo, a grado tal de que el siguiente paso parece ser que va a ser la mañanera, que pidan que ya no se realice. Su opinión referente a esta situación, a estos, bueno, ya se ha demostrado aquí los ataques mediáticos, las campañas negras, pero no se ve realmente acción precisamente del árbitro electoral que pues de alguna manera también tiene que sopesar este equilibrio en el ataque hacia el Ejecutivo, que no puede responder, pero también que lo utilicen algunos candidatos precisamente para pues, jalar agua a su molino. Esa sería mi primera pregunta. Bueno, yo pienso que tiene que ver con el proceso de transformación. No olvidemos que hace un poco más de 5 años se inició un proceso de transformación en el país. Desde el inicio sostuve que se habían llevado a cabo 3 grandes transformaciones en México: la independencia, la reforma y la revolución, y que nosotros íbamos a poner en práctica, con la participación de la gente, desde abajo y con todos y todas, la 4ª transformación de la vida pública del país, que no iba a ser más de lo mismo, que no iba a ser lo que sucedió cuando engañaron en el 2000, de que iba a haber un cambio, y fue más de lo mismo. Y algunos dicen que hasta peor. Eso está en todos mis textos, en mis discursos. Aseguré de que no iba a haber gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Se está llevando a cabo una transformación. Y quienes se sienten afectados, pues reaccionan y se oponen a la transformación, y por eso son los ataques al gobierno que represento.
y a todo el movimiento de transformación. Mucha gente está a favor de la transformación, otros no, pero eso es la democracia. Cuando hay una dictadura, pues no se puede protestar, no se garantiza el derecho a disentir, se reprime, se suspenden las libertades. Nosotros estamos llevando a cabo esta transformación de manera pacífica, garantizando todas las libertades, y esto ha llevado también a los extremos de insultos al presidente que no se veían antes. No se insultaba al presidente, lo he dicho varias veces, desde el tiempo del presidente Madero. Ustedes lo pueden constatar, cómo se insulta ahora al presidente, pero es un proceso. Entonces hay que seguir pues con la confrontación política pacífica, con el debate de ideas y garantizando las libertades, y esto es bueno para el país. Los que dicen que es malo, pues creo yo que quisieran que continuara lo mismo que había antes, ¿no? Un régimen autoritario, injusto completamente, corrupto, en donde el pueblo no existía. El gobierno era un comité al servicio de una minoría rapaz, con un andamiaje de protección, de apoyo, de manipulación, en el que participaban medios de información o de manipulación, con periodistas famosos, calumniadores, intelectuales deshonestos, de muy poco nivel académico. Miren lo que se atrevió a decir Krause, que es uno de los jefes de un grupo que se consolidó en la época de Carlos Salinas para legitimar todo el proceso de saqueo que se llevó a cabo en el país. El grupo Krause y el otro era el grupo Nexos de Aguilar Camín. Pues son los dos grupos, pero fíjense la decadencia. Que no sé si tengas ahí lo que dijo en una entrevista Krause, no de que latinos. Es que fue por escrito. Es por escrita la revista y no ha circulado, pero conseguimos el texto. Que latinos de Loé de Mola, eso mismo, es ahora lo que Proceso fue. Proceso es la revista Proceso que dirigía don Julio Scherer después del golpe Excelsior. Se
forma, proceso. Publicado esto. Sí, y a lo mejor no va a salir, no lo van a difundir mucho. Portada de la entrevista. ¿Sí? Esto. Etcétera, y de abril. Esta es parte muy ilustrativa, evidente, abierta de la decadencia. Porque como historiador yo le conozco muchísimos errores. Por ejemplo, para quedar bien con el conservadurismo en México, llegó a decir que había sido más represor Díaz Ordaz que Porfirio Díaz. Un historiador serio sabe que eso no corresponde a la realidad. Además, Porfirio Díaz, para que no se olvide, ordenó las guerras contra los mayas y los yaquis. Y se estima que en esas guerras de exterminio, solo en el caso de los yaquis, perdieron la vida 15,000 indígenas yaquis para quitarles la tierra. No estoy defendiendo a Díaz Ordaz, nada más estoy dimensionando el bajo nivel intelectual o la deshonestidad intelectual de Krause. Entonces todo esto está en quiebra, en decadencia. Aguilar Camín lo mismo, con insultos contra mí, justificando, no puedo mencionar a la señora, de que hizo bien cuando utiliza el logo de una institución. Dice Aguilar Camín que estuvo bien. Y un internacionalista famoso también de este bloque, Castañeda, hablando de guerra sucia. Entonces todo esto es lo que está sucediendo y por eso quieren prohibir el libro. Pero para entender cuál es su enojo, hay que leer el libro. Aquí hay cosas que no he dicho porque no corresponden, pero no les gusta. ¿Qué se tiene que hacer? Paciencia, prudencia, sí, serenidad y paciencia. No engancharse, no enojarse, ¿no? Entender que pensamos de manera distinta, que son dos proyectos distintos y contrapuestos de nación. Ellos son defensores de una minoría, han llegado al colmo
en su desesperación de que se les olvidó, ya no hablan de que ayudar a los pobres es populismo, paternalismo. ¿Se acuerdan? Porque para ellos ayudar a los de arriba es rescate o fomento, y ayudar a los pobres es populismo, es paternalismo. Pero no dicen nada de eso. Al contrario, ya son defensores de las políticas de bienestar. Cuando hay constancia, pruebas. Me tocó enviar una iniciativa de reforma constitucional y votaron en contra. Una iniciativa de reforma constitucional en favor de los pobres, vulnerables. Y ahora ya no quieren que eso se mencione. Esto es muy característico del conservadurismo, el doble discurso, la doble moral. Tenía razón Monsiváis, la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía. En otros países en donde existen grupos de derecha o grupos conservadores, son más francos, no se andan con rodeos, no se andan por las ramas. Soy esto, soy esto, soy esto, soy esto, soy esto, soy esto, soy esto. Acá no. Acá simulan, no se definen. Con claridad, se disfrazan de feministas, pero llega el momento de las definiciones y ya no son feministas. Se disfrazan de defensores del medio ambiente, pero cuando se trata de desarrollos inmobiliarios, de construir una torre en el centro histórico del puerto de Veracruz, un adefesio, ahí ya no son defensores del medio ambiente. O cuando se trata de que una empresa extranjera se lleve materiales de construcción de Quintana Roo, Vulcan, del Paraíso, para componer las calles de las ciudades de Estados Unidos, ahí ya no son defensores del medio ambiente, ya no les preocupa el cambio climático.
y así, defensores de derechos humanos, pero no dicen nada del narcoestado, del gobierno de Calderón, defensores de derechos humanos del Poder Judicial que no castigaron a los responsables del incendio de la guardería ABC. Uno de los asesores del bloque de Claudio X González, un exministro, votó en contra de que se investigara y de que castigara a los responsables. Y aquí me puedo pasar todo el día. Y los medios de manipulación. Así como ahora que todo es nota roja, todos los medios, con excepciones honrosas, pura nota roja, porque siempre también la derecha y el conservadurismo han utilizado el miedo. Me acuerdo de una canción de Jesusa, no la tendrás por ahí. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Sí, siempre. Toda la campaña del 2006 era Andrés Manuel López Obrador, un peligro para México. Se caían las bicicletas, se caían las bardas, se bajaban las cortinas de los negocios, ponían un billete de 20 pesos, se va a convertir, así de manera figurada, en 20 centavos. Si se da el cambio. Siempre. Entonces, todos los medios, todos, los que callaban como momia cuando la guerra de Calderón, ponlos ahí otra vez, la foto donde están todos ahí. Llegaron a un acuerdo, no hablar de violencia, un pacto de silencio. Entonces eso es lo que está sucediendo, nada más que cometen un error de que piensan que el pueblo es tonto. Y tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, con todo respeto. Porque la gente pues está muy consciente, por eso ayer pusimos ese fragmento del metro, aquí están todos. Iniciativa México. Y fue para eso, ¿no? Sí, fue para un acuerdo de cobertura ante la violencia y la inseguridad. Para no hacer apología del delito.
Entonces ya no publicaban nada. Y era cuando iban al búnker. ¿No han ido ustedes al búnker de García Luna? ¿Ya fueron? Impresionante. ¿No tienes imágenes del búnker? Es increíble. Entonces iban ahí los más famosos de los medios de información y salían apantallados, ¿no? Por las cámaras y todo, ¿no? Y resulta que el que despachaba en el búnker era el jefe, ¿sí?, de la delincuencia. Pero de eso no se habla nada, nada. Pero los pasillos esos, es que hay una. Cuando fui, dije, ¿qué es esto? Sí, es blindado contra bombas, un búnker. Si por ahí se entra, pero es un túnel. Entonces de eso no se habla ahora. A ver. Es que hay que estar refrescando la memoria, porque apuestan al olvido. Y siempre se dice ni perdón ni olvido. Yo no coincido, digo perdón sí, olvido no. No olvidar para no repetir lo mismo. Sí, ahí está. Ya, ahí nomás. Pues eso es lo que está sucediendo. Solo para redondear la pregunta. No creo yo que se atrevan a prohibirlo, pero vamos a esperar. Creo que ¿cuándo va a haber la reunión? El día de mañana. Mañana la sesión y se va a determinar, pero también le comentaba, por eso le decía para redondear la pregunta, pues prácticamente están pidiendo a gritos que no se haga la mañanera. Y obviamente lo que sus adversarios políticos. Y precisamente la pregunta es, usted en todo caso, así como se está viendo que está funcionando el INE y el TRIFE, ¿pudiera haber la posibilidad de que le dijeran no haga la mañanera, usted la dejaría de hacer? Pues le haríamos caso a este intelectual, ¿no?, brillante de Lorenzo Córdoba, que dice que hay una nueva lengua, porque no se debe decir mañanera, sino matutina. Entonces ya no haríamos
mañaneras, sino matutinas. Ahí está, miren esto. ¿Pasaron por ahí? No. Sí. Reclámenle a Rosa Isela. No, es que esto es impresionante. Camine, 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 camine. Sí, costó más de 2,000 millones. Fue en la época, ¿no?, de García Luna y de Calderón. Pues eso sí, no sé, pero sí, impresionante. Pero que no podrían hacer, porque no nos pueden silenciar, sería violatorio de la Constitución. No tienen ellos facultad para hacerlo, sería violar las libertades. No podrían hacerlo. Y estamos cumpliendo, porque nos están mandando casi diario que borremos matutinas, y estamos borrando. Pero ahora nos mandaron una. ¿Se acuerdan que di a conocer lo de las iniciativas, que es mi facultad constitucional, las iniciativas de reforma a la Constitución? Sí, bueno. No, ya las mandamos. Sí, pero a lo que voy es que piden que yo quite eso. O sea, las iniciativas que estoy enviando para la reforma a la Constitución. Nada más que ahí no aclaran porque ni siquiera tienen cuidado que quite la mañanera. Ese día no hubo mañanera. Y ese día no hubo mañanera. Fue en la tarde. ¿No sería tardeada? Sería la tardeada entonces, ¿no? Sí, la tardeada. Y pues estoy esperando que me aclaren de cuál mañanera, ¿no? Porque no hubo. Pero es eso, son las iniciativas que envié al Congreso. De eso se trata. No sé si tengas otra. Sería esta última. Bueno, estamos a 6 meses de concluir su gestión en el gobierno y bueno, preguntarle si usted ya tiene estos equipos armados para lo que sería la transición precisamente de su gobierno con la próxima administración y saber quiénes van a integrar estos equipos, quiénes, cómo se van a dividir, si ya los tiene. En todo caso, también preguntarle cómo fue esa transición con Enrique Peña Nieto, cuál fue el tema que al exmandatario se le dificultó, si nos puede compartir, a él entregar, no sé, en materia de seguridad, en materia de programa, ¿cómo fue este proceso de transición, pues ahora sí dicen, de despeñadero a la cuarta transformación? ¿Cómo se hizo? Bastante ordenado. 2 temas fueron importantes.
la designación del secretario de Marina y de Defensa en ese tiempo, y él se portó muy respetuoso, y los dos secretarios de entonces de Marina y de Defensa lo mismo, porque hablé con ellos, con los dos, y yo ya tenía una investigación, un análisis, un proceso para seleccionar al secretario de Marina y al secretario de Defensa. Abro un paréntesis para decir que no me equivoqué, que estoy muy contento, muy satisfecho, que me han ayudado mucho, que han actuado con honestidad, con rectitud, con patriotismo, con lealtad al pueblo. Y me han ayudado mucho. Ayer tuve una reunión con unas empresas constructoras y hablábamos del gran apoyo que han significado las dos instituciones para la transformación del país. Y quiero agradecerle a soldados, a marinos, a oficiales de las dos instituciones, porque nos han ayudado en garantizar la seguridad pública, en la defensa de nuestra soberanía, nos han ayudado mucho en la protección civil, en la aplicación de los planes Marina, Plan DN3. Son los primeros en llegar cuando hay desgracias, y además nos ayudan mucho en los programas para el desarrollo de México, el Tren del Istmo, el control de los puertos, de las aduanas marítimas, el control de las aduanas terrestres, fronterizas, el Tren Maya, los aeropuertos. Imagínense la construcción de 2.750 sucursales del Banco del Bienestar, todo el país. Es el banco con más sucursales en todo México. Creo que le llevamos al segundo lugar, una ventaja de 1,000 sucursales. 2 cuarteles. Cuando la Policía Federal no había cuarteles, los hospedaban en hoteles, en la intemperie. Ahora pues vamos a terminar con más de 400 cuarteles para la Guardia Nacional, la misma Guardia Nacional, 138,000 elementos. No se repara en un dato, no se toma en cuenta un hecho. Tanto Marina como Defensa tenían que hacer labores de seguridad y no estaba permitido por la Constitución. Estos constitucionalistas, ¿no?, tan estrictos, no decían nada. Y nosotros llevamos a cabo las reformas a la Constitución para crear la Guardia Nacional, para que participen
en tareas de seguridad pública, marina y defensa, y eso ha sido de un gran apoyo. Entonces, con el licenciado Peña hubo acuerdo con los dos anteriores secretarios de Marina, de Defensa, lo mismo. Se portaron en forma institucional, como son tanto los marinos como los integrantes del Ejército. Las Fuerzas Armadas de México son leales al presidente, son leales al pueblo. Eso muy bien. Y lo otro que nos tocó resolver fue lo de el tratado comercial. Entonces ahí sí hubo diferencias. Yo era presidente electo, el licenciado Peña presidente constitucional, y se estaba en las mesas de negociación del tratado. Y ellos habían llegado a acuerdos buenos para el país, pero habían otros temas que nosotros no estábamos dispuestos a aceptar. El petróleo. Había un capítulo en el tratado donde se comprometía el petróleo y ahí se rompieron las pláticas. Eso nos llevó tiempo, pero al final se aceptó por parte del gobierno de Estados Unidos. El presidente Trump aceptó lo que nosotros propusimos. Y ese capítulo, que originalmente era de 100, 120 hojas, quedó en 2 párrafos. Y los 2 párrafos tienen que ver con el principio de que el petróleo es de México, es de nuestra nación y que no está a negociación de ningún tipo y que somos un país libre, soberano y que solo con los cambios a nuestras leyes se puede alterar el predominio de la nación sobre los recursos naturales, en particular el petróleo. Y así está, y lo pueden ustedes ahí revisar. Está muy interesante eso. Pero fue lo único. Lo demás, bien, y tengo que agradecerle al licenciado Peña porque en 2 ocasiones que fui candidato antes de triunfar, porque la tercera fue la vencida, primero enfrenté al presidente Fox, que se metió con todo en contra mía. Hasta lo ha confesado, con el cinismo que le caracteriza. No estoy levantando ningún falso testimonio. Se metió. Saben que aquí está. Se demostró que tenían una oficina en Los Pinos, de donde salían miles
de llamadas en contra mía. Y la Procuraduría Electoral, o no sé cómo se llamaba entonces, sí, lo acepta en la resolución, pero dice de que la ley solo castigaba cuando se usaba algún instrumento del gobierno para apoyar a un candidato. Como no era para apoyarme, obviamente, no había delito que perseguir. Pero aquí está esto. Y luego, cuando Calderón y su candidatura, que pedimos que se revisara lo del dinero que se había utilizado en la campaña, se negó, y él sabía, como luego se supo cuando declaró el exdirector de Pemex que habían recibido dinero y habían repartido dinero a opositores para el apoyo a la reforma energética, y también que habían recibido dinero de Odebrecht, esa empresa brasileña que llevó a la cárcel a varios presidentes. También entregó dinero para la campaña del licenciado Peña. Pero Calderón le compró un avión a Peña, el avión presidencial. Porque también eso se les olvida, ¿no? Dice, el licenciado Peña, ¿cómo compró ese avión que es de este tamaño? Pero no, él cometió el error de aceptarlo, porque lo hubiese rechazado. En un país con tanta pobreza, comprar un avión de lujo que no lo tenía ni Obama en aquel entonces, pero el que lo compró fue Calderón, se lo dejó comprado. Entonces, después de eso viene, ahí está, mire, pero miren cómo le pusieron. Morelos, que decía que había que atemperar la indigencia y la opulencia, moderar la indigencia y la opulencia. Por eso lo dejó comprado. Bueno, con todo, resulta que cuando viene la elección del 18, aquí está, los oligarcas van a ver a Eliseo Peña desesperados para ofrecerle que se unieran, como lo habían hecho, esto para los jóvenes, en el 2006, bueno, no lo puedo decir así, pero bueno, se ayudaron, se echaron la mano. Uno le dio el apoyo a otro, y en la elección siguiente le devolvió la mano uno al otro, o sea, se ayudaron.
Pero en el 18 no se pusieron de acuerdo. Y iban a ver al licenciado Peña y no aceptó y no se metió. Y yo tengo que agradecerle eso, porque Fox sí se metió y Calderón también se metió. Ustedes saben que estaba yo en un debate con Peña y estaba yo planteando que íbamos nosotros a financiar, porque estaban duro y dale, que de dónde íbamos a sacar el dinero para ayudar al pueblo. Y yo siempre dije que la fórmula era acabar con la corrupción y hacer un gobierno sin lujos, y que eso nos iba a permitir contar con mucho dinero, ahorrar, y que ese dinero se le iba a destinar al pueblo. Y esa es la fórmula. Entonces hablaba yo de que íbamos a obtener, creo que 800,000 millones al primer año de ahorro. Y todavía estamos terminando el debate. Para los que hablan de que yo aquí participo, ¿no? Y pone Calderón en su Twitter: es mentira lo que dice el candidato AMLO. No se pueden ahorrar 800,000 millones, o lo que yo mencionaba. Y ahí me quedé callado. Pero saliendo del debate, en plena campaña, entonces con el licenciado Peña no hubo eso. Y lo he dicho públicamente, bueno, desde que tomé posición, que lo agradezco, porque un presidente, si se mete, yo lo padecí, un presidente por muy limitado que sea, si se dispone a hacer daño, lo logra. Y hacen mucho daño. Imagínense el daño que causó el fraude del 2006. ¿Cuánto nos hubiésemos evitado? El daño tan grave en pérdida de vidas humanas, en atraso económico, en bienestar de nuestro pueblo, en atraso educativo, en todo lo que tiene que ver con la salud pública, con la seguridad social. Imponen a Calderón. Ayer estuve con los maestros y lo primero que hacen es reformar la ley del ISSSTE 2007 y hacer lo mismo de Zedillo, quitarle derechos a los trabajadores jubilados. Y así muchas otras cosas, ¿no? Continuó la privatización de los recursos naturales, pero esta transición
va a ser muy tranquila, tersa, no va a haber ningún problema. Y también diría la elección, porque es muy doloroso, ¿no?, lo del asesinato de ayer de la candidata en Celaya, duele mucho, ¿no? Pero vamos a salir adelante. Hay diferencias importantes. Una diferencia es de que ya no predomina la asociación delictuosa como era antes entre la delincuencia y la autoridad. Ahora no se permite la impunidad y no establecemos relaciones de complicidad con nadie. Y antes, pues estábamos hablando de García Luna, si a los de una banda para castigar a otra banda hasta los uniformaban de policías, tenían el control del aeropuerto de la Ciudad de México, estaba tomado el gobierno. Ese diálogo que hay, que cuenta un testigo de García Luna en Nueva York, cuando le pregunta a su jefe, le pregunta a él lo cuenta, el que le pregunta: ¿y tú sabes para quién trabajamos? Sí, para, ¿cómo se llamaba la oficina esa de García Luna? No, para la AFI y García Luna. No, estás equivocado. Él trabaja para nosotros. Es como que Netflix ni que nada, o sea, es una novela de Mario Puzo, o sea, como El Padrino. Pero de eso no se dice nada. Vamos acá porque todavía estás en Azteca. Está en la lista, está Hans, pero vamos a darle porque él está muy inquieto. No, bueno, gracias, presidente, varias dudas. En el tema, y pues perdón, pero sí son varias preguntas. En el tema de lo que ocurrió ayer en Celaya, Guanajuato, ¿se investiga algún cártel en esa parte, de acuerdo con los informes que tienen ustedes o lo que habían sacado en el pasado? Hay una presencia del cártel de Santa Rosa de Lima y